Don Ricardo, necesitamos hablar en privado. Esas palabras del gerente Hernández me cayeron como baldazo de agua fría. Llevaba 32 años entrando a ese banco cada 15 días. Siempre el mismo escritorio junto a la ventana. Siempre el mismo saludo cordial. Pero ese martes de marzo, algo en su tono de voz me erizó la piel. Me hizo una seña con la cabeza para que lo siguiera a una oficina pequeña al fondo. Mientras caminaba detrás de él, sentí como el corazón me empezaba a latir más rápido, como cuando el doctor te va a dar resultados que no quieres escuchar en la oficina. Olía a café viejo y papeles. Hernández cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera que nadie más escuchara lo que iba a decirme. Se sentó frente a mí, pero no me miró directo a los ojos. Eso fue lo que más me asustó. Mire, don Ricardo, yo no debería estar haciendo esto, me dijo mientras sacaba unos papeles de un folder manila. Pero usted ha sido cliente de este banco desde antes de que yo naciera. Mi papá hablaba de usted con mucho respeto. Las manos me empezaron a temblar sin que pudiera controlarla. Me las puse sobre las rodillas para que no se notara tanto. ¿Qué pasa, licenciado?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía que lo que venía no iba a ser bueno. Ana Hernández deslizó un papel por el escritorio. Era un estado de cuenta. Mi estado de cuenta. ¿Usted autorizó todos estos movimientos? Miré los números en transferencias, en retiros, en cantidades que yo no recordaba haber autorizado, fechas en las que yo ni siquiera había ido al banco. Se me hizo un nudo en la garganta, del tamaño de una piedra. Las letras y los números empezaron a bailar frente a mis ojos. Yo no entiendo, alcancé a decir. Don Ricardo, en los últimos 6 meses han salido 247,000 pesos de su cuenta. Transferencias electrónicas, retiros en ventanilla que supuestamente usted autorizó por teléfono. El aire se me quedó atorado en los pulmones. 247,000 pesos. Casi todos mis ahorros de 43 años trabajando en construcción. El dinero que había guardado peso por peso para no ser una carga para nadie en mi vejez. Pero yo no he autorizado nada de eso, le dije, sintiendo cómo se me secaba la boca. Yo solo vengo cada 15 días a retirar 3,000 pesos para mis gastos. En Hernández me miró con una mezcla de pena y preocupación que me revolvió el estómago. Las transferencias se hicieron desde su cuenta en línea, don Ricardo, con su contraseña y su usuario. Mi cuenta en línea, la que Claudia, mi nuera, había insistido en configurar para facilitarme las cosas. La que ella manejaba, porque yo no entendía esas computadoras modernas. Necesito que revise estos movimientos con mucho cuidado, me dijo Hernández, poniendo más papeles sobre el escritorio. Y si hay algo que no reconoce, tenemos que reportarlo inmediatamente. Me quedé mirando esos papeles como si fueran escritos en otro idioma. Las fechas, todo empezaba a tener sentido de la peor manera posible. En todos esos meses en los que Claudia me decía suegro, no se preocupe, yo manejo todo por usted. Todas esas veces que me pedía mi tarjeta del banco, solo para verificar que todo esté en orden. Todas esas ocasiones en las que me hacía firmar papeles de rutina que yo firmaba sin leer, porque confiaba en ella en el pecho, se me empezó a cerrar, como si alguien me estuviera apretando con una prensa. Me agarré del borde del escritorio para no desplomarme de la silla. Don Ricardo, ¿se siente bien? No me sentía bien. Me sentía como si el piso se estuviera abriendo debajo de mis pies y yo estuviera cayendo en un hoyo sin fondo. Necesito un momento, le dije, aunque lo que realmente necesitaba era despertarme de esta pesadilla, pero no era una pesadilla, era real. Los números en esos papeles eran reales, la traición era real, y lo peor de todo era que yo mismo había abierto la puerta para que pasara. Salí del banco, caminando como sonámbulo. El sol de marzo me pegaba en la cara,
pero yo sentía frío por dentro, un frío que me calaba hasta los huesos y que no tenía nada que ver con el clima. Me senté en la banca del parque que está frente al banco, esa misma donde me sentaba con Patricia cuando íbamos a hacer los depósitos juntos. Saqué los papeles que Hernández me había dado y los volví a revisar, esperando que los números cambiaran, que todo fuera un error del sistema, pero ahí estaban, claros, como el agua en transferencia, en 15,000 pesos. Fecha en 3 de octubre, en retiro, en 8,500 pesos. Fecha en 17 de octubre, en transferencia en 22,000 pesos. Fecha 9 de noviembre. Y así seguía, página tras página, mes tras mes. Me puse a pensar en las fechas. El 3 de octubre fue cuando Claudia me dijo que necesitaba mi tarjeta para actualizar los datos en el sistema. El 17 de octubre, cuando me pidió que le diera mi clave para verificar un depósito que supuestamente había hecho mi hijo Andrés. El 9 de noviembre, cuando me hizo firmar unos papeles que según ella eran solo formalidades del banco. Cada fecha en ese papel correspondía a algo que yo había hecho confiado. Cada número era una vez que yo había creído en sus palabras. A las manos me seguían temblando. Doblé los papeles y me los guardé en el bolsillo de la camisa, justo donde llevaba siempre la foto de Patricia. Sentí el peso de ambas cosas contra mi pecho. Me levanté de la banca y empecé a caminar hacia mi casa. Bueno, hacia lo que alguna vez fue mi casa. Ahora era nuestra casa, como Claudia se encargaba de recordarme. Cada vez que yo trataba de tomar alguna decisión, el camino de 20 minutos se me hizo eterno. En cada paso, las preguntas me martillaban la cabeza como clavos. ¿Desde cuándo lo estaba haciendo? ¿Para qué necesitaba mi dinero? ¿Lo sabía Andrés? Esa última pregunta era la que más me dolía. Mi hijo Andrés, el niño que yo cargué en hombros durante años, ¿sabía que su esposa me estaba robando? Llegué a la casa a eso de las 11 de la mañana. Claudia estaba en la sala, viendo su novela de siempre. Se veía tan normal, tan tranquila, como si nada estuviera pasando. «Ay, suegro, qué bueno que llega», me dijo sin quitar los ojos de la televisión. «¿Trajo el pan dulce que le pedí?» El pan dulce. Me había pedido que fuera por pan dulce a la panadería, después del banco. Yo lo había olvidado completamente. No fui, le dije, todavía parado en la puerta. «Ay, suegro, pero si era lo único que le pedí», me contestó, con ese tonito que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. «Ya ve cómo es de olvidadizo». Me quedé mirándola. Ahí estaba, pintándose las uñas en mi sala, viendo mi televisión, en la casa que yo había construido con mis propias manos. Y mientras tanto, mi dinero estaba desapareciendo de mi cuenta. «Claudia, necesito hablar contigo», le dije. «Ahorita no, suegro. Está en la mejor parte de la novela. Después hablamos». Después, siempre después de la novela, después de que llegara Andrés, después de la comida. Mi vida se había convertido en una lista de después que nunca llegaban. Fui a mi cuarto. Bueno, al cuartito que me habían dejado en el fondo de la casa, el que antes era la bodega. Cerré la puerta y saqué los papeles del bolsillo. Los volví a revisar, buscando alguna explicación que no fuera la obvia, pero no había otra explicación posible. Me senté en la cama y me puse a pensar. En todos estos años he aprendido que cuando un motor hace ruido extraño, hay que buscar la falla. Y aquí la falla era clara, como el dián. Pero lo que no entendía era el por qué. Andrés ganaba bien en su trabajo de supervisor. Claudia no trabajaba, pero tampoco le faltaba nada. ¿Para qué necesitaban mi dinero? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer yo ahora? Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo del cuartito, contando las grietas que había en el yeso.
las mismas 14 que contaba cada noche desde que me mudaron a este cuarto, hace 2 años, apenas 2 años después de que Patricia muriera del cáncer. Recordé ese día cuando Andrés y Claudia llegaron con la noticia. Papá, ya no puede vivir solo mí, di yo a Andrés, sentado en la misma mesa de la cocina donde yo le había enseñado a hacer la tarea cuando era niño. Véngase a vivir con nosotros. Claudia y yo ya lo platicamos. Is lo mejor. Yo no quería. Esta casa tenía a Patricia en cada rincón. El olor de su perfume todavía estaba en las cortinas de la recámara. Sus recetas escritas a mano seguían pegadas en el refrigerador. Su jardincito de hierbas en el patio trasero aún necesitaba que alguien lo regara. Pero Andrés insistió, y Claudia me convenció con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. Suegrito, nosotros lo vamos a cuidar. Usted ya trabajó toda su vida. Déjenos cuidarlo a usted ahora. Me hablaba como si yo fuera un niño chiquito que necesitara que alguien lo cuidara. Yo tenía 68 años, pero todavía podía hacer todo solo. Todavía cocinaba mi comida, limpiaba mi casa, manejaba mi camioneta, pero acepté, porque en el fondo, después de que Patricia se fue, esta casa se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Vendí la casa. 850,000 pesos me dieron por ella. Una casa que yo había construido ladrillo por ladrillo en 1982, cuando Andrés tenía apenas 2 años. Cada pared levantada con mis propias manos los fines de semana. Después de trabajar toda la semana en otras construcciones, Patricia escogió los azulejos de la cocina. Yo pinté cada cuarto del color que ella quería. Plantamos juntos el árbol de limones en el patio, el mismo que ahora ya daba sombra hasta la barda del vecino, y lo vendí. Puse ese dinero junto con mis ahorros en el banco, más de 1,000,000 de pesos. El fruto de 43 años, levantándome a las 5 de la mañana, de trabajar bajo el sol que te parte la piel, de cargar bultos de cemento que te destrozan la espalda. Guarde bien ese dinero. Suegro, me dijo Claudia cuando hice el depósito, es para su vejez, para que no le falte nada. Para mi vejez, como si yo fuera un viejo acabado, que solo estaba esperando morirse a mí. Levanté de la cama y prendí la luz. Saqué de debajo del colchón una caja de zapatos vieja. Ahí guardaba mis documentos importantes, la escritura de la casa que vendí, el acta de matrimonio con Patricia, las fotos de cuando Andrés era niño. Había una foto que siempre me gustaba ver. Andrés tenía como 8 años. Estábamos en esta misma casa, en el patio. Yo le estaba enseñando a mezclar cemento para hacer una jardinera. Él tenía la cara toda sucia de polvo gris y se reía con esa risa de niño que no tiene preocupaciones. Papi, cuando sea grande voy a construir casas como tú, me decía Ian. Y lo hizo. Estudió para ser ingeniero civil. Yo pagué cada peso de su universidad con el sudor de mi frente. Trabajé dobles turnos durante 5 años para que él no tuviera que trabajar mientras estudiaba, para que se pudiera concentrar en sus clases el día de su graduación. 15 de mayo del 2005. Lloré como no había llorado desde que nació. Me abrazó fuerte y me dijo: gracias, papá. Todo lo que soy, te lo debo a ti. Me quedé mirando esa foto en mis manos. Las lágrimas me empezaron a nublar la vista. ¿Cómo habíamos llegado de ahí a esto? ¿En qué momento mi hijo había dejado de verme como su padre para verme como una carga? ¿En qué momento había permitido que su esposa me robara? Porque aunque Andrés no lo estuviera haciendo directamente, su silencio era cómplice. Él vivía en la misma casa. Tenía que saber algo. Guardé la foto de vuelta en la caja. Apagué la luz y me volví a acostar. Afuera, escuché la risa de Claudia, viendo algo en su teléfono. Una risa despreocupada. La risa de alguien que dormía tranquila por las noches. Yo ya no recordaba lo que era dormir tranquilo
Los siguientes días fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada vez que Claudia me hablaba, cada vez que me pedía algo, yo sentía que se me revolvían las tripas. Suegro, ¿me presta su tarjeta? Necesito comprar unas cosas para la casa. Suegro, ¿puede firmar aquí? Es para el seguro médico. Suegro, llegó un estado de cuenta del banco. Ya lo guardo yo, para que no se preocupe por esas cosas. Cada palabra suya era como una gota de veneno cayendo en mi oído. Pero yo me quedaba callado. Todavía no sabía qué hacer. Todavía no sabía cómo enfrentar esto. En una tarde, Andrés llegó temprano del trabajo. Lo vi desde la ventana de mi cuartito. Se bajó de su camioneta nueva, esa Toyota Tacoma del año que había comprado hacía 6 meses. Una camioneta de 580,000 pesos. Me quedé pensando en esa cifra. Los papeles del banco mostraban que en los últimos 6 meses habían salido 247,000 pesos de mi cuenta. No alcanzaba para la camioneta completa, pero sí era un buen enganchanme. Puse la camisa de cuadros azules que Patricia me planchaba cada domingo y salí a la sala. Andrés estaba sentado en el sillón, quitándose las botas de trabajo. «Hija, necesito hablar contigo», le dije en Claudia. Apareció de inmediato de la cocina, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. «Ay, suegro, Andrés acaba de llegar. Déjelo descansar un ratito. Es importante», insistí. Andrés me miró cansado. Tenía ojeras marcadas, el pelo despeinado. Se veía agotado. «¿Qué pasa, papá?» Me senté en la silla, frente a él. Claudia se quedó parada junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. «Hijo, ¿tú sabes cuánto dinero tengo en el banco?» Andrés se rascó la cabeza. «No, sir, paper. Nunca hemos hablado de eso». «Pocha, porque me gustaría saber si tú estás al tanto de los movimientos de mi cuenta». Vi como Claudia se ponía tensa. Sus manos apretaron el trapo de cocina que llevaba. «Papá, yo no sé nada de su cuenta», me dijo Andrés. «Claudia es la que lo ayuda con esas cosas, porque usted no sabe usar la computadora». «Exacto», interrumpió Claudia, acercándose. «Yo soy la que manejo todo por usted, suegro, para facilitarle la vida». Me quedé mirándola. Ahí estaba, con esa cara de inocencia que ponía tan bien, como si realmente estuviera haciendo todo por mi bien. «¿Y has hecho transferencias de mi cuenta?», le pregunté directamente. «Pues sí, suegro, las que usted me autoriza, para pagar sus cosas, para sus medicinas». «¿Medicinas de 22,000 pesos?» El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirlo en el pecho. Andrés me miró confundido. «¿De qué habla, papá?» Saqué los papeles del bolsillo de mi camisa y los puse sobre la mesa de centro. Los estados de cuenta que Hernández me había dado. Habló de esto, de 247,000 pesos que han salido de mi cuenta en los últimos 6 meses. Andrés tomó los papeles. Vi cómo sus ojos se movían de un lado a otro, leyendo los números. Su cara fue cambiando poco a poco. De la confusión pasó a la sorpresa, y de la sorpresa a algo que no pude identificar bien en Claudia. «¿Qué es esto?», le preguntó a su esposa. «Amor, tu papá está confundido. Esos son gastos normales de la casa». «Gastos que él autorizó». «Yo no autoricé nada de esto», dije, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. «Yo solo autorizaba mis 3,000 pesos cada 15 días. Suegro, usted firma todo lo que yo le pongo enfrente sin leer. ¿Cómo va a decir ahora que no autorizó nada?» Tenía razón en eso. Yo firmaba sin leer, porque confiaba, porque pensaba que ella solo quería ayudarme. Andrés se levantó del sillón. Se veía nervioso, incómodo. «Claudia, necesito que me expliques esto bien». «No hay nada que explicar, amor. Son gastos de la casa, gastos que tu papá sabía perfectamente, gastos
¿De 22,000 pesos? ¿De 15,000 pesos? Cara, mantener esta casa es caro, Andrés. Too low, sabes. Los vi discutir como si yo no estuviera ahí, como si mi dinero fuera algo que ellos podían decidir cómo gastarme. Levanté de la silla. Las piernas me temblaban, pero me mantuve firme. Quiero mi tarjeta de vuelta, les dije, y quiero todas mis contraseñas. Claudia me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de rabia y desprecio. No confía en mí, suegro. Ya no sé en quién confiar. Esa noche, Andrés se encerró en su cuarto con Claudia. Los escuché discutir durante horas. Sus voces subían y bajaban como oleadas. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro. Él estaba furioso. Ella se defendía. Me quedé sentado en mi cama, con los papeles del banco en las manos. Los había leído tantas veces que ya me sabía de memoria cada cifra, cada fecha. Cerca de la medianoche, tocaron a mi puerta. Papá, ¿puedo pasar? Era Andrés. Se veía acabado. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido en días. Pasa, hijo. Se sentó a mi lado en la cama. Se quedó callado un buen rato, mirando el piso. Papá, yo no sabía nada de esto. Tiene que creerme. Quería creerle. Con todo mi corazón quería creerle. Claudia me juró que todo ese dinero era para gastos de la casa, continuó. Para comida, para servicios, para tu camioneta nueva. Le interrumpí. Andrés se quedó helado. ¿Qué? Tu camioneta, la que compraste hace 6 meses, justo cuando empezaron los retiros grandes de mi cuenta. Vi cómo se le descomponía la cara, como si acabara de entender algo que no quería entender. Claudia me dijo que había ahorrado ese dinero de lo que le daba para los gastos. Me dijo que había sido muy cuidadosa durante años y que por eso tenía para el enganche. ¿Y tú le creíste? Es mi esposa, papá. ¿Por qué no le iba a creer? Esa pregunta me dolió más que todas las transferencias juntas, porque yo entendía. Yo también le había creído a Claudia. Yo también había confiado. ¿Cuánto fue el enganche de la camioneta? Le pregunté. Han 180,000 pesos. Saqué los papeles y le señalé las fechas. Mira aquí. 2 transferencias de 90,000 pesos cada una. Una el 15 de agosto. Otra el 22 de agosto, cuando compraste la camioneta. El 25 de agosto. El silencio que siguió fue devastador. Vi cómo mi hijo se daba cuenta de la verdad. Vi cómo se le caía el mundo encima. Dios mío, murmuró. Papá, yo no sabía. Le juro por mi madre que yo no sabía. Se echó a llorar. Mi hijo de 42 años, llorando como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Quise abrazarlo. Quise decirle que todo estaba bien. Pero no pedí, porque nada estaba bien. ¿Y qué más compró con mi dinero? Le Pregon, porque fueron 247,000 pesos. Andrés. No solo la camioneta. Andrés se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No lo sé, papá. No lo sé. Averígualo, porque ese dinero es el fruto de 43 años trabajando bajo el sol. Es lo único que me quedaba. Se levantó de la cama y se fue sin decir nada más. Lo escuché entrar a su cuarto y volver a discutir con Claudia. Esta vez sí alcancé a escuchar algunas palabras. Le robaste a mi padre. Yo no le robé nada. Él firmó todo porque confiaba en ti. Pues qué tonto fue entonces. Esas últimas palabras las escuché claras como el agua. Qué tonto fue entonces. Se me cerró la garganta como si alguien me estuviera ahorcando. El pecho se me apretó tanto que tuve que agarrarme del borde de la cama para no caerme. Me había llamado tonto. Poor Confire. Por creer que alguien realmente quería ayudarme en todos estos años.
He aprendido que cuando construyes una casa, los cimientos son lo más importante. Si los cimientos están mal, toda la estructura se viene abajo tarde o temprano. Y yo había construido los cimientos de mi vida sobre la confianza. Confianza en mi familia. Confianza en que la sangre era más importante que el dinero. Confianza en que criar a un hijo con amor era garantía de que ese hijo te cuidaría cuando ya no pudieras cuidarte solo. Pero esos cimientos estaban podridos y todo se estaba viniendo abajo en mí. Levanté de la cama. Busqué debajo del colchón la tarjeta de Hernández que me había dado en el banco. Si decide hacer algo al respecto, llámeme, me había dicho. Todavía estamos a tiempo de recuperar parte del dinero. Miré la tarjeta. Miré hacia la puerta de mi cuarto. Escuché a Claudia y Andrés seguir discutiendo y en ese momento tomé una decisión. Ya no iba a ser el tonto que firmaba todo sin leer. Ya no iba a ser el viejo convenenciero que se dejaba manejar. Era hora de que recordaran con quién estaban tratando a Ana. A la mañana siguiente me levanté temprano, como había hecho durante toda mi vida. A las 5:15 ya estaba vestido, con mi camisa limpia y mis botas de trabajo que ya tenían 20 años, pero que seguían firmes. Esperé a que dieran las 8 para llamar al banco. Hernández contestó al tercer timbre. Don Ricardo, qué bueno que me llama. ¿Ya decidió qué hacer? Quiero poner una demanda, le dije, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso, y quiero cambiar todas mis contraseñas, y quiero que nadie más que yo pueda tocar mi cuenta. Puff, ¿puede venir al banco hoy mismo? Voy para allá. Colgué el teléfono justo cuando Claudia salía de su cuarto. Se veía desvelada, con el pelo revuelto y sin maquillaje. Cuando me vio con las llaves de mi camioneta en la mano, frunció el ceño. ¿A dónde vas, suegro? Al banco. ¿Para qué? Para arreglar mis asuntos. Vi cómo se le tensó la mandíbula. Caminó hacia mí con esa expresión que ponía cuando quería intimidarme. Suegro, no vaya a hacer ninguna tontería. Todo esto es un malentendido. El único tonto aquí he sido yo, por creer en ti. Andrés, tu papá está haciendo un escándalo, gritó hacia el cuarto. Andrés salió con la cara de alguien que no había dormido nada. Traía puesta todavía la ropa del día anterior. Papá, espere, hablemos esto con calma. Ya no hay nada que hablar, hijo. Voy al banco a proteger lo poco que me queda. Papá, por favor, démosle tiempo a Claudia para que explique todo. Tiempo para que invente más mentiras. Claudia se cruzó de brazos. Ya no tenía esa cara de inocencia que usaba conmigo. Ahora se veía lo que realmente era. Haga lo que quiera, suegro. Total, ni que fuera la gran cosa lo que le queda en el banco. Esas palabras me pegaron como cachetada. Ni que fuera la gran cosa. Mi vida entera de trabajo, resumida en esa frase. Claudia, cállate, le dijo Andrés. ¿Por qué? Isla Verde. Su papá está haciendo drama por nada. Por nada. Le robaste 247,000 pesos. Yo no robé nada. Usé ese dinero para esta casa, para nuestra familia. ¿Para tu camioneta? Querrás decir. Le contesté. ¿Y para quién sabe qué más? Claudia me miró con tanto odio que sentí que me iba a escupir. Usted no entiende nada, viejo. Este dinero era necesario para salir adelante, a costa de dejarme sin nada, a costa de mi futuro. ¿Qué futuro? Usted ya está viejo. ¿Para qué necesita tanto dinero? Ahí estaba, la verdad, saliendo por fin. Para ella, yo ya estaba viejo. Ya no importaba. Mi dinero era más útil en sus manos que en las mías. Andrés se puso pálido. Miró a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Cómo puedes decir eso? Es la verdad. Andrés, tu papá ya cumplió
su ciclo. Ahora nos toca a nosotros. Mi ciclo, repetí, como si fuera una máquina vieja que ya había dejado de funcionar y que solo estaba esperando que alguien la llevara al basurero. Sentí que las piernas me temblaban, pero no de debilidad, de rabia, una rabia que llevaba años guardando y que ahora estaba saliendo como agua que rompe una presa. Tienes razón en una cosa, Claudia, le dije, mirándola fijamente a los ojos. Yo ya cumplí mi ciclo criando a mi hijo. Cumplí mi ciclo trabajando hasta quebrarme la espalda. Cumplí mi ciclo construyendo todo lo que ustedes disfrutan. Ahora, papá. No, Andrés, déjame terminar. Cumplí mi ciclo confiando en la familia, confiando en que la sangre importaba más que el dinero. Pero me equivoqué. Claudia resopló. Ay, ya párale con el drama, suegro. No es drama. Es la verdad. Y la verdad es que ustedes dos me han tratado como si fuera basura, como si por ser viejo ya no mereciera respeto. Caminé hacia la puerta. Andrés trató de detenerme del brazo. Papá, por favor, no se vaya así. Tengo que irme, hijo, antes de que no me quede nada. Salí de la casa. Subí a mi camioneta. Las manos me temblaban tanto que casi no podía meter la llave mientras arrancaba. Vi por el espejo retrovisor a Andrés parado en la puerta. Claudia ya se había metido a la casa y ahí fue cuando entendí algo que me dolió más que todo lo demás, que a mi hijo iba a tener que elegir entre su padre y su esposa, y yo no sabía qué iba a elegir. Llegué al banco con el estómago hecho un nudo. Hernández me estaba esperando en su oficina. Había otro hombre con él, un señor de traje oscuro, que se presentó como el licenciado Méndez, del departamento legal. Don Ricardo, siéntese por favor, me dijo Hernández. El licenciado Méndez va a ayudarnos con esto. Me senté. Saqué todos los papeles que había guardado, los estados de cuenta, las notas que yo mismo había hecho, marcando las fechas sospechosas. Méndez lo revisó con cuidado. Su cara no mostraba ninguna emoción, pero sus ojos se movían rápido de un papel a otro. Don Ricardo, esto es fraude, me dijo después de unos minutos. Uso indebido de datos personales y apropiación indebida. Son delitos graves. La palabra delitos me cayó como piedra en el estómago. En delitos, mi nuera había cometido delitos contra mí. ¿Qué puedo hacer? Le Pregant. Podemos hacer dos cosas. Primera, bloquear inmediatamente todos los accesos a su cuenta, excepto los suyos. Segunda, levantar una demanda penal en el Ministerio Público. Si hacemos eso, mi nuera puede ir a la cárcel. Méndez asintió. Es muy probable. Estamos hablando de una cantidad considerable. Más de 200,000 pesos. Mi quid calado, pensando en Claudia, en la cárcel. Andrés, mi familia completamente rota. ¿Y si no quiero que vaya a la cárcel? Pregunté. ¿Puedo recuperar mi dinero sin hacer la demanda penal? Hernández y Méndez se miraron entre ellos. Podría intentar un acuerdo privado, dijo Méndez. Ella devuelve el dinero y usted no presenta cargos. Pero necesitaríamos que ella firmara un documento reconociendo la deuda. Y si no quiere firmar, entonces la única opción es la vía penal. Me froté la cara con las manos. Estaba cansado. Tan cansado. Primero bloqueemos la cuenta, les dije. Después decido lo demás. Hernández me ayudó a cambiar todas las contraseñas. Me dio una nueva tarjeta. Configuró todo para que solo yo pudiera hacer movimientos. ¿Cuánto me queda en la cuenta?, le pregunté, aunque tenía miedo de saber la respuesta. Hernández tecleó en su computadora
a 782,450 pesos. De más de 1 millón que tenía, me quedaban 782,450. Habían desaparecido más de 200,000 pesos en 6 meses. Haz las cuentas rápido. En mi cabeza, a ese ritmo, en menos de 2 años me hubieran dejado sin nada. Gracias, licenciado, le dije a Hernández mientras me levantaba. Don Ricardo, piénselo bien. No deje que esto siga. Asentí y salí del banco. Me quedé parado en la banqueta, sin saber qué hacer. No quería regresar a esa casa. No quería ver la cara de Claudia. No quería ver a Andrés teniendo que elegir. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Andrés. Marqué su número. Papá, ¿dónde está? Acabo de salir del banco. ¿Qué hizo? Bloqueé mi cuenta. Ya nadie puede tocar mi dinero excepto yo. Escuché a Andrés suspirar del otro lado de la línea. Papá, Claudia está furiosa. Dice que usted la está acusando injustamente. ¿Injustamente? Andrés se gastó más de 200,000 pesos míos. Ella dice que todo fue para la casa, para la familia. Le preguntaste de dónde salió el dinero para tu camioneta. Silencio, Ana Andrés. Contéstame. ¿Le preguntaste? Sí, amé. Dijo que había ahorrado de los gastos. ¿Y le creíste? Papá, es mi esposa. Ahí estaba otra vez. Es mi esposa. Como si eso fuera justificación para todo. ¿Y yo qué soy, Andrés? ¿Qué soy yo para ti? Es mi papá. Siempre vas a ser mi papá. Pero tu esposa es más importante que yo. No es eso, papá. Es solo que is complicado. No es complicado. O me crees a mí, o le crees a ella. Así de simple. Papá, por favor, no me haga elegir. Pero la vida ya lo había hecho elegir. Y por su tono de voz, yo sabía que estaba eligiendo. Voy a quedarme unos días en un hotel, le dije. Necesito pensar. ¿Un hotel? Papá, esta es su casa. No, André. Esa es tu casa. Yo solo soy el estorbo que vive en el cuartito del fondo. Usted no es ningún estorbo. Díselo a tu esposa. Colgué. Antes de que pudiera contestarme, me subí a mi camioneta y manejé sin rumbo por un rato. Pasé por la casa donde había vivido con Patricia, la que vendí para irme a vivir con Andrés y Claudia. Ahora había otros inquilinos, una familia joven. Vi a un niño jugando en el patio donde yo había plantado el árbol de limones. Ese árbol ahora estaba más grande. MS Forte, dando frutos que yo nunca iba a cosecharme. Pregunté si había valido la pena. Vender mi casa, confiar mi dinero, creer que la familia era para siempre. Y la respuesta me dolió más que cualquier insulto. No había valido la pena. Me registré en un hotel barato cerca de la central de autobuses. Una habitación pequeña que olía a desinfectante y tenía una cama dura. Pero era nadie me iba a pedir explicaciones ahí. Nadie me iba a tratar como estorbo. Me senté en la cama y saqué de mi cartera la foto de Patricia que siempre llevaba conmigo. Estaba tomada en nuestro 20º aniversario. Ella con su vestido azul, yo con mi único traje. Los dos sonriendo como si nada malo pudiera pasarnos. Patricia, ¿qué hago? Le pregunté a la foto, como si ella pudiera contestarme. ¿Qué harías tú? Tú, Patricia siempre fue más fuerte que yo, más decidida. Cuando había que tomar decisiones difíciles, ella no dudaba. Recordé cuando Andrés tenía 16 años y nos mintió. Nos dijo que iba a estudiar a casa de un amigo, pero en realidad se había ido a una fiesta donde había alcohol. Patricia se enteró y no lo dejó salir durante un mes completo. Tiene que aprender que las mentiras tienen consecuencias.
Me dijo cuando yo le pedí que no fuera tan dura con él. Si no se las enseñamos nosotros, la vida se las va a enseñar peor. Tenía razón. Patricia siempre tenía razón. Guardé la foto y saqué mi teléfono. Busqué el número del licenciado Méndez que me había dado en el banco. Marqué antes de que me arrepintiera. Licenciado, soy Ricardo Morales, el señor del banco de esta mañana. Don Ricardo, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero hacer la demanda. Quiero recuperar mi dinero. No hubo una pausa del otro lado. Esto va a causar problemas legales serios para su nuera, estoy seguro. Ella causó problemas serios para mí primero. Bean, ¿puede venir mañana al despacho? Necesito que firme algunos documentos. Ahí estaré. Colg, me temblaban las manos. Acababa de dar el primer paso para destruir completamente mi relación con Andrés, porque sabía que él iba a defender a Claudia. Sabía que iba a verme como el malo de la historia, pero ya estaba cansado de ser el bueno, el que se quedaba callado, el que aguantaba todo por mantener la paz. Esa noche casi no dormí. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, sentado en la orilla de la cama, viendo las noticias en la televisión, sin realmente prestarles atención. Mi teléfono sonó. Era Andrés papá. ¿Dónde está? Llegué anoche a su cuarto y no estaba. Te dije que iba a estar en un hotel. ¿En cuál hotel? No importa. Estoy bien, papá. Claudia quiere hablar con usted. Dice que pueden arreglar todo esto. No hay nada que arreglar, Andrés. Ya tomé mi decisión. ¿Qué decisión? Voy a demandarla. Voy a recuperar mi dinero por la vía legal. El silencio que siguió fue devastador. Podía escuchar la respiración de Andrés, rápida y agitada. Papá, no puede hacer eso. Ismi, es la madre de Anne, se detuvo. ¿La madre de qué? Andrés, excelencia. Claudia está embarazada. Papá, T3. Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua helada. En embarazada, Anne iba a ser abuelo. En otras circunstancias, hubiera sido la noticia más feliz del mundo. Felicidades, alcancé a decir. Papá, por favor, piense en su nieto. Si demanda a Claudia, ella puede ir a la cárcel. Mi hijo va a nacer con su madre en la cárcel. Tu hijo va a nacer gracias al dinero que su madre me robó, le contesté, porque apuesto a que parte de ese dinero se fue en doctores y en preparar el cuarto del bebé. Andrés no contestó. No tenía que hacerlo. Su silencio era la confirmación. ¿Cuándo lo ibas a decir? Lepriga, ¿cuándo iban a decirme que iba a ser abuelo? Queríamos esperar a que pasaran los 3 meses de riesgo o a que se acabara mi dinero. Lo que pasara primero. No es así, papá. Entonces, ¿cómo es, Andrés? Porque desde donde yo lo veo, ustedes usaron mi dinero para preparar la llegada de un bebé que ni siquiera me iban a contar que existía. Papá, está malinterpretando todo. No, por primera vez en mucho tiempo estoy viendo todo clarísimo. Me levanté de la cama, empecé a caminar de un lado a otro del cuarto. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, hijo? Que yo hubiera dado ese dinero con gusto si me lo hubieran pedido. Si hubieran venido y me hubieran dicho, papá, necesitamos ayuda para el bebé, yo hubiera vendido hasta mi camioneta para ayudarlos, papá. Pero no lo hicieron. Prefirieron robarme. Prefirieron tratarme como si fuera un viejo idiota del que podían aprovecharse. Nadie lo trata así, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas que tu esposa me haya llamado tonto? ¿Cómo explicas que me hayan escondido a mi propio cuartito como si fuera algo de qué avergonzarse? Andrés empezó a llorar del otro lado de la línea. Lo escuchaba sollozar como cuando era niño. Papá, por favor, no haga esto. Piensa en su nieto. Estoy pensando en él. Estoy pensando en qué clase de hombre
Quiero que sea su abuelo, un hombre que se deja pisotear o un hombre que se respeta a sí mismo. Está siendo egoísta. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto en egoísta en yo, que había dado toda mi vida por él. Tienes razón, le dije, por primera vez en mi vida estoy siendo egoísta. Why sabes che? Say, siente bien. Colgué a las 10 de la mañana. Estaba en el despacho del licenciado Méndez. Era una oficina pequeña pero ordenada, con diplomas en las paredes y un escritorio lleno de carpetas. Don Ricardo, antes de empezar necesito que entienda algo, me dijo Méndez, mientras sacaba unos documentos. Una vez que presentemos esta demanda, ya no hay vuelta atrás. El Ministerio Público va a investigar. Van a llamar a su nuera. Probablemente la citen varias veces. Lo entiendo, y existe la posibilidad real de que termine en prisión. Estamos hablando de un delito grave. Pence and Claudia, en su cara de desprecio, cuando me llamó viejo, en cómo había usado mi confianza para robarme, en cómo nunca, ni una sola vez, me había pedido perdón. Proceed, le dije. Méndez me puso enfrente una pila de papeles, declaraciones, bancarios, autorizaciones. Necesito que lea cada página y firme donde están las X. A mí tomó casi 2 horas leer y firmar todo. Cada firma era como clavar otro clavo en el ataúd de mi relación con Andrés. Pero seguí firmando. Listo, dijo Méndez cuando terminamos. Voy a presentar esto hoy mismo. En unos días van a citar a su nuera para que dé su versión de los hechos. Y luego depende de si ella acepta devolver el dinero o no. Si acepta y llegan a un acuerdo, el caso puede cerrarse. Si no acepta, vamos a juicio. Salí del despacho sintiéndome vacío. No alibi, no solo vacío. A mi teléfono no paraba de sonar. Andrés me había llamado 12 veces. Le había mandado 16 mensajes. No contesté ninguno. Aún fui a un restaurante pequeño cerca del hotel. Pedí un café y unos huevos con jamón, que no tenía hambre de comer. Mientras miraba por la ventana, vi pasar familias, papás cargando a sus niños, abuelos caminando con sus nietos de la mano. Me pregunté si yo algún día iba a poder hacer eso, caminar con mi nieto, cargarlo, enseñarle cosas como le había enseñado a Andrés, o si este bebé iba a crecer escuchando que su abuelo era el hombre malo que había metido a su mamá en problemas. Estaba pagando la cuenta cuando entró Andrés al restaurante. Se veía terrible, despeinado, con ojeras, la camisa arrugada. ¿Cómo supiste que estaba aquí? La Pregant. Lo busqué en todos los restaurantes cerca de los hoteles baratos de la zona. Se sentó frente a mí, sin que lo invitara. Papá, ya presentó la demanda. Acaban de citar a Claudia al Ministerio Público. Lo sé. ¿Cómo pudo hacerlo? Bastante fácil. Solo tuve que firmar unos papeles. Andrés se pasó las manos por la cara. Papá, Claudia está embarazada. Nuestro bebé va a nacer en 5 meses. ¿De verdad quiere que nazca con su madre en la cárcel? Eso depende de tu esposa. Si devuelve el dinero, no va a haber cárcel. Devolver 247,000 pesos. ¿De dónde vamos a sacar eso? Del mismo lugar donde lo sacaron la primera vez. Dame cuenta. Andrés golpeó la mesa con el puño. Las pocas personas que había en el restaurante voltearon a vernos. Usted está destruyendo a mi familia, me dijo entre dientes. Yo no estoy destruyendo nada, hijo. Tu esposa hizo eso cuando decidió robarme. Ella no le robó. Usó ese dinero para la familia. ¿Para qué familia, Andrés? Para la tuya. Porque yo dejé de ser parte de su familia el día que me mandaron al cuartito del fondo. Nadie lo mandó a ningún lado. Usted eligió ese cuarto
Elegí vivir en lo que antes era la bodega. Elegí que me trataran como estorbo en mi propia casa. Era la única habitación disponible. Era la única habitación que quisieron darme. La recámara de visitas estaba disponible, pero esa era para cuando vinieran los papás de Claudia. Andrés se quedó callado. Sabía que tenía razón. Papá, entiendo que esté enojado, pero esto ya se salió de control. Se salió de control el día que tu esposa decidió robarme. Yo solo estoy poniendo las cosas en su lugar. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Con usted y conmigo. Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que me habían mirado con admiración cuando era niño, los mismos ojos que ahora me miraban con algo que parecía resentimiento. No lo sé, hijo. Eso depende de ti. ¿De mí? Sí, Ann. De si algún día vas a poder ver que tu padre no es el villano de esta historia. De si vas a poder entender que un hombre tiene derecho a defenderse, aunque sea de su propia familia. Me levanté de la mesa. Cuando estés listo para ver las cosas como son, no como Claudia te dice que son, ahí va a estar mi número. Hasta entonces, necesito espacio. Salí del restaurante. Andrés no me siguió mientras caminaba de regreso al hotel. Mi teléfono sonó. Era Hernández del banco. Don Ricardo, tengo noticia. Su nuera acaba de solicitar un préstamo personal por 250,000 pesos. ¿Se lo aprobaron? No, la rechazamos, porque tiene su nombre en el buró de crédito por otras deudas que no conocíamos. Atris, mi dinero no solo había sido para la camioneta y el bebé, había sido para pagar deudas que ni siquiera sabía que existían. Gracias por avisarme, licenciado. Colgué y seguí caminando. El sol de la tarde me pegaba en la espalda, pero yo sentía frío por dentro. Un frío que sabía que iba a durar mucho tiempo. 3 semanas después, el licenciado Méndez me llamó a su oficina. Don Ricardo, tengo noticias. Su nuera aceptó un acuerdo. Sentí como se me aflojaba algo en el pecho que ni siquiera sabía que tenía apretado. ¿Qué clase de acuerdo? Va a devolver el dinero en parcialidades, 15,000 pesos mensuales durante los próximos 18 meses. Si incumple un solo pago, la demanda penal sigue su curso. Hice las cuentas rápido. 15,000 por 18 meses eran 270,000 pesos, más de lo que me había robado. ¿Y los intereses? Exacto, son los intereses legales que corresponden. Además, tuvo que firmar un documento donde reconoce que tomó el dinero sin su autorización. ¿Cuándo empieza a pagar? El próximo viernes. El dinero se va a depositar directamente a su cuenta. Salí del despacho con sentimientos encontrados. Iba a recuperar mi dinero, pero había perdido algo que el dinero no podía comprar de vuelta a Andrés. No me había vuelto a hablar. Yo tampoco había intentado buscarlo. El silencio entre nosotros era como un muro de concreto que crecía más alto cada día. Me mudé a un departamento pequeño, cerca del centro. Un lugar sencillo pero digno, con una recámara, una cocineta y una sala. Era todo lo que necesitaba. Por las mañanas salía a caminar por el parque. Veía a otros hombres de mi edad jugando dominó bajo los árboles. Algunos me invitaban a unirme. Poco a poco fui haciendo conocidos. No amigos todavía, pero conocidos en don Arturo, un señor de 74 años que había sido carpintero toda su vida. Se volvió mi compañero de café en las mañanas. ¿Y su familia, don Ricardo? Me preguntó un día. Complicado. Fue todo lo que le dije. Él asintió como si entendiera perfectamente. Las familias modernas son así. Ya no hay ese respeto de antes. Tenía razón. O tal vez siempre había sido así, y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Tal vez cada generación cree que la anterior era mejor, pero la verdad es que los problemas humanos siempre han sido los mismos. En un martes por la tarde, 4 meses después de haberme ido de esa casa,
Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, papá. Era Andrés, pero su voz sonaba diferente en Rota. Andaim nació. El bebé nació esta madrugada. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas sin permiso. ¿Está bien? Está sano. Sí, es un niño. 3 kilos 400 gramos. Se llama Ricardo. ¿Cómo? El llanto me salió sin poder detenerlo. Me tapé la boca con la mano para que no me escuchara llorar. Papá, ¿está ahí? Sí, hijo. Aquí estoy. ¿Quiere venir a conocerlo? Claudia, ¿está de acuerdo? Hubo una pausa larga. Claudia y yo estamos separados. Ella se fue a vivir con su mamá hace 2 semanas. No supe qué decir. Parte de mí sintió alivio. Otra parte sintió tristeza por Andrés. Lo siento, hijo. Yo también. Lo siento, papá. Por todo. Tenía usted razón. En todo. ¿Está haciendo los pagos? Sí, he cumplido. Con todos. Yo me aseguré de eso. ¿Y el bebé? Lo tengo yo. Claudia viene a verlo los fines de semana. Estamos tratando de hacer las cosas bien. Por él. Voy para allá, le dije. ¿Al hospital? Sí. Dame la dirección. Andrés me la dio. Colgué, me puse una camisa limpia y salí corriendo a mi camioneta. Manejé más rápido de lo que debía. Cuando llegué al hospital, Andrés me estaba esperando en la entrada de maternidad. Se veía cansado, pero feliz. Nos abrazamos. Un abrazo largo, de esos que curan heridas, aunque no las borren completamente. Perdóneme, papá, me dijo en el oído. Perdóneme por no haberlo defendido. Ya pasó, hijo. Me llevó al cunero. He es Ricardo Morales Jr. Me, con los ojos cerrados, los puñitos apretados, la carita arrugada, era perfecto. ¿Quiere cargarlo? Me preguntó. La enfermera asentí. Me lavé las manos y me senté en una silla. La enfermera me puso al bebé en los brazos. Pesaba tan poco. Era tan frágil, pero en ese momento entendí algo que había olvidado en medio de toda la amargura. La familia no es perfecta. Las personas no son perfectas. Cometemos errores. Nos lastimamos. Nos decepcionamos. Pero el amor, el verdadero amor, es más fuerte que todo eso. Es la decisión de seguir intentándolo, de perdonar sin olvidar, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se rompió. Miré a mi nieto. Sus ojitos se abrieron por un segundo. Me pareció que me miraba directo al alma. Hola, Ricardo, le susurré. Soy tu abuelo. Y te prometo que voy a ser mejor abuelo para ti de lo que fui padre para tu papá. Voy a enseñarte que el respeto se gana, pero también se da, que la confianza es sagrada, que la familia es importante, pero la dignidad también. Andrés se sentó a mi lado. Gracias por venir, papá. Gracias por llamarme hijo. No íbamos a volver a ser lo que éramos antes. Eso estaba roto y no se podía reparar completamente, pero podíamos construir algo nuevo, algo diferente, algo basado en el respeto mutuo y en la verdad. Mientras cargaba a mi nieto, entendí que a veces hay que perderlo todo para recuperar lo único, que realmente importa el respeto por uno mismo. Si esta historia te llegó al corazón, déjame saber en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo similar, comparte esta historia. A veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos. Da like si crees que don Ricardo hizo lo correcto. Y suscríbete para más historias de dignidad recuperada. Él recuerda, el amor de familia es importante, pero nunca a costa de tu dignidad.